Muy buen día, que el Señor me los bendiga a todos. En este día vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, versículos 1 y 2. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallare algún hombre o mujer de este camino y los trajese presos a Jerusalén. A veces nosotros pensamos como cristianos que tenemos que llevar una vida light en el evangelio y que no va a pasar nada, que no hay precio que pagar. Es más, muchos dicen que no vamos ni siquiera a estar ni en la tribulación. Y cuando tú ves aquí esta carta de Pablo, o sea, de los Hechos, te vas a dar cuenta la persecución que empieza en la iglesia hacia los discípulos. Y fíjate quién lo persigue a muerte. Respiraba amenazas de muerte todavía contra los cristianos. ¿Quién? Pablo. A veces yo me pregunto, ¿por qué la gente es así? Hablando ya generalmente con este mundo. Porque cuando tú ves y predicas un evangelio, te das cuenta que es para el buen vivir y el bienestar de todo y cada uno de los que tengan que oír la palabra, de los que están presentes. Que no se insulto ni ofensa ante ellos. Y tú te dirás, es que su religión, es porque su religión es hablar de Cristo. Hay hecho una religión aparte, hablando de Cristo. Entonces, si yo estoy hablando de Cristo y Cristo te está dando los principios y valores de Dios, la ley de Dios, que tiene que empezar no ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios. Que si se quieren encaminar para Dios, tienen que empezar a trazar el camino en su corazón. Porque es lo primero que va a ver Dios en nosotros. ¿Para dónde se están encaminando los corazones de esta gente que dicen amar a Dios, adorar a Dios? Y me refiero a todas las religiones y las denominaciones de este mundo. ¿Para dónde están caminando? Porque hay una pelea, cuando yo hablo en YouTube, hay una pelea de que tú dices esto, tú dejas de decir esto. Y verdad, hermano, porque hay cristianos que no sé en qué camino están. Porque el único camino que Dios me muestra aquí a través de la Biblia es el de Cristo. Pero cuando tú escuchas hablar a las religiones y a muchas denominaciones, digo, ¿en qué camino están? ¿Cuál es el camino que a ellos los han enseñado? Porque a ellos no le dicen nada, no pasa nada. Viven un evangelio conforme a la voluntad y la necesidad del hombre. Lo que ellos quieren, conforme a la carne. ¿Para dónde nos estamos encaminando a través de decir que hablamos de Cristo? Tal es el caso que muchos llegan a decir, pero si todos hablan de Dios. Sí, pero ¿cómo presentan a Dios? Porque cada religión es un camino y cada denominación es un camino. Y se le está haciendo daño al evangelio limpio y transparente de Cristo. Están sacando las direcciones que están en el camino. Ahora, ¿cómo es posible que ellos digan, yo soy esto, yo soy esto? Mira el egocentrismo incluso que hay en mucha de esta gente, hermano.
muchos piensan que no va a... Mira, aquí esta gente que Pablo empieza a perseguir, él empieza porque ya los perseguían siempre, empezando desde Cristo, que le costó la muerte. La Escritura nos muestra que hay que pagar un precio, hermano. Que este no es un evangelio light. Vivimos un evangelio light, sí. Porque nadie nos toca. Más que todo en esta parte del continente de donde nosotros vivimos, no nos toca, hermano. Físicamente, a veces ni con su boca nos tocan. Muchas de las personas, seamos sinceros. Pero hay otros que sí. Otros se molestan. Otros se hacen enemigos de los cristianos. Los llegan a odiar a los cristianos. Muchos se sienten incluso presionados por la insistencia de nosotros predicar el evangelio, pero es por tu bien. Pablo estuvo consintiendo incluso la muerte de Esteban, de ver cómo lo lapidaban. Le caía la piedra y hasta la muerte. Él consentía y dice que la ropa de este hombre llamado Esteban, de este siervo de Dios, llegó a los pies de Saulo. A veces no nos detenemos un poquito. Yo le digo, pero ¿cuál es el mal que se está haciendo? Si estamos hablando de un bien en el bienestar de todos y cada uno de los hombres, del conglomerado humano, hermano. ¿Por qué? Pero es fácil entender después, porque la Biblia misma te lo explica. Porque tú cuando vas a 2 de Corintios 4, del 3 al 4, versículo 3 y versículo 4, que solamente leen el 4 nomás ellos, todos leen el 4 y se la tiran al mundo. Y dice, porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no le resplandezca. Pero leen solamente el 4, pero ¿por qué no te tomas el tiempo y lee el 3 también? Porque el 3 dice, ya que si nuestro evangelio está encubierto, dice, nuestro evangelio está hablando, ahí está hablando Pablo a los cristianos, si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden, también está encubierto. Ahí ya está hablando del mundo. O sea, Pablo está diciendo que el evangelio de Dios está encubierto entre los creyentes y el mundo, para los dos. Y es por eso que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué, Señor? Si es fácil, dicen ser siervos de Dios porque está encubierto. No han entendido bien el camino. No se encarrilan bien en el camino. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es por este corazón, hermano, que no encontramos dirección. Y cuando no tenemos dirección, cualquiera nos puede direccionar a nosotros. Cualquiera. Cualquier ministro. Y cuando hablo de ministro, hasta el diablo mismo. Porque la Escritura dice que el diablo, el enemigo, se viste como ángel de luz. Y que sus ministros también se van a vestir de ángel de luz. Los que están en los púlpitos predicando la palabra de Dios. Qué triste es saber que muchos piensan que no va a pasar nada. Fíjate, esta gente de la iglesia primitiva, como muchos lo llaman a la iglesia primitiva, la iglesia naciente con Cristo Jesús, pasaba tribulación, hermano. Y no era una gran tribulación. Se puede llamar incluso a eso pretribulación. Y mira lo que le pasó en esta pretribulación. Mira lo que le pasó a los héroes de la fe por estar en el camino. Pagaron un precio. Dios no nos manda a convencer a hombres para que vengan al evangelio como hacen muchos hermanos, que usan métodos humanos incluso para convencer a la gente. Por eso tú ves una iglesia incluso que ahorita hasta hay ministros homosexuales y se declaran porque Dios es bueno. Porque Dios los acepta. Escucho a este siervo siempre, le digo, me gusta cómo habla este hombre.
sus iniciales JMB. ¿Cómo dice que se encuentra en la iglesia en estos tiempos? Y cómo él se queja de lo que está pasando allá en España con su gente. Cómo las radios, los televisores, dice, las radios, los medios de comunicación hablan y ponen gente que hablan cosas en contra incluso de la familia. Esta semana enseñó un video donde una mujer hablaba acerca de los niños. Que los niños déjenlo hacer lo que ellos quieren. Si ellos quieren probar, que lo dejen probar. Y ustedes, niños, no le hagan caso a sus padres. Así hablaba esto. Y los medios de comunicación se prestan para esto, hermano. Pero cuando tú hablas algo indebido aquí, que no le gusta a las autoridades, enseguida te bajan el video, te cortan. Gracias a Dios a mí no. ¿Sabes por qué a mí no? Porque a mí no me conoce nadie, hermano. No, pero si conocieran de mí, ya estuvieran haciéndome pedazo, hermano. Pero yo he dicho una cosa, no le voy a contestar a nadie. Que si alguien quiere hablar conmigo, que hablen conmigo personalmente, como dicen algunos, por interno. Pero yo no me voy a poner a escribir. Que hablen por interno. Que nos comuniquemos por interno. Pero yo no voy a estar en ese tú dices y yo te digo, donde todos vamos a quedar incluso muchas veces hasta insatisfechos. Porque el que llega con estas discusiones a veces va con lo suyo y tú no lo haces cambiar por nada. Pero sí hay gente que sí quiere cambiar, que sí quiere saber de Dios, que van con buenas intenciones, hermano. Estamos en un evangelio, hermano, que todavía no nos toca. Y tenemos que orar, en cambio, por aquellos hermanos que están en otro lugar, maltratados, ultrajados, siendo muertos incluso. Por ellos tenemos, porque ellos sí están en tribulación. Ellos sí están en dolor, ellos sí están en angustia. Por eso acá de este lado estamos bien, hermano. Aunque, como dice este pastor, ¿cómo están haciendo que los niños se metan con los niños y las autoridades lero, hermano? No les importa. Y es que vamos a llegar a ese punto. Yo le digo a mi esposa, es que Sodoma y Gomorra muchas veces cuando hablan de los grandes y chicos, piensan que se hablan de los ricos y los pobres. Hablan de los niños, le digo. Y cuando el Apocalipsis habla de los grandes y los chicos, no habla de los ricos y los pobres. Habla de los niños, de las personas. Por eso digo, ya el niño llega ya siempre a una edad donde ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y va a tener que darles cuentas al Señor también él. Pero no es justo, hermano, como dijo este siervo de Dios, que los niños son inocentes. Que ellos siempre andan haciendo lo que uno le dice por ser nosotros mayores, nos hacen caso. Y ellos se quieren meter en la crianza de sus padres. Donde les están enseñando buenos valores. Estoy hablando incluso de gente del mundo que a pesar que no conoce de Dios, ellos les enseñan buenos valores morales a sus hijos. Con más nosotros los cristianos. Que tengas que ir a una escuela y que tengas que saber que hay una mujer o que hay un profesor que esté enseñando y descarrilando a tu hijo conforme a la voluntad de ellos. Aquí, hace años, estaba este presidente, le propusieron esta gente, la libertad de género, que le dice, la ideología de género que hablan ellos. Ellos querían que el presidente dice que le permita que los padres vistan a los hijos como quieran, como hombre, como mujer, que lo vistan, porque cuando ellos sean grandes, ellos van a decidir que son quienes. Digo, y el presidente dijo, todo puede ser, dice, pero esto no te voy a aceptar. Porque a veces estas personas, estos políticos, hermano, por ganarse, por congratularse, por ganar votos, aceptan a personas como esta. Por eso es que tú ves que el país y el mundo está así.
Por esto se encuentra este país, esta ciudad, este mundo, hermano. Fíjate, y los países más perversos, siempre voy a decir, los países más perversos, siempre son los más desarrollados. No son, a veces, no son ni los bajos. Porque tú vas a África y no vas a encontrar tanta perversidad como hay en los países desarrollados. Claro, no todos, pero más son en los países desarrollados. Porque ellos piensan haber alcanzado el cielo. Porque han avanzado científicamente. Son más grandes en el sentido de poder que otros países. Y es lo que está pasando ahí en partes de Europa, hermano, que de allá vienen estas cosas. Y lo primero que dice gente cuando de este país, si allá lo hacen, si el más grande lo hace, es como cuando un famoso lo hace cosas indebidas. Salió del closet, se casa 1 y 2 y 3 veces. Como esta actriz norteamericana, yo cuando estaba, pero ¿cuántas veces se casó? Y yo decía, yo era pequeño y decía, pero si ese es un mal ejemplo, ¿cómo tantos matrimonios tenía esta mujer? No me acuerdo el nombre de esta mujer, que en ese tiempo nomás ya tenía como 10 matrimonios. Entonces digo, ellos deben de ser ejemplo. Pero ¿cuál es el dicho de mucha gente que no lo hace y que después llega a saberlo? Pero si él lo hace y se justifica porque él lo hizo. El más grande lo hizo, el más poderoso, el más conocido. Por eso te digo, esta gente son una mala influencia. Estos gente de la farándula son mala influencia para nuestros hijos. Porque siempre nuestros hijos están viendo incluso cuando son ya grandes y adultos, hermano. Si él lo hace, porque no, si este que conoce, o sea, si este no tiene vergüenza, lo hace a ojo y vista de todo el mundo. ¿Por qué no lo voy a hacer yo que no me conoce casi nadie? Encaminando, descarriando a buenas personas que se esfuerzan por tener a sus hijos bien encarrilados. Muchos de nosotros incluso encaminando a nuestros hijos, conociendo de Dios, esforzándonos cada día porque conozcan de Dios. Y vienen esta gente, porque así hablemos, perversa, hermano. Porque son perversas. Y todo lo ven normal. Y a veces yo veo muchas cosas de cómo se mueven, cómo se hablan. Y cuando están bailando, los gestos que hacen. Y créemelo, hermano, que yo veo una ridiculez en ellos. ¿Sabes por qué? Porque uno empieza a ver como Cristo. Empieza a sentir como Cristo. No digo que estoy así ya, pero empieza a sentir, empieza a ver como Cristo. O por lo menos nos duele ver. Te duele ver y oír como Lot, que dice que cuando estaba en Sodoma y Gomorra, a él se sentía mal por lo que veía y por lo que oía de la gente. Porque mucha gente solamente anda cuidándose por lo que lo puedan ver, pero no por lo que lo puedan oír. Y ellos creen que tienen libertad para hablar y hacer bulla y hablar sandeces, hermano. Cosas sucias. Y piensan que está normal eso. Peor si están en su casa, porque llegan a decir ellos, yo en mi casa hago lo que me da la gana. Y es verdad, hermano, porque me toca llegar a veces a algunas casitas donde actúan como que uno no está ahí. Solo lo único que falta es que se desprendan de su ropa, se la saquen y comiencen a caminar. Porque el vocabulario de ellos eso es sucio, no les importa. Porque ellos están en su casa. Y qué pena que sea así. Pero eso lo hacen con uno. Porque ante los ojos de ellos nosotros somos insignificantes. Por eso le digo, a muchos le dicen, ¿y si viniera el presidente de la República? ¿Y si viniera un curito, un padre, eso que viene aquí y se pone aquí, vas a hablar así? No, pues, o sea que él es más importante que yo. Él merece más respeto que yo. Solo por no ser conocido o no ser famoso, piensa que merece más que yo.
¿Cómo se me bajan a mí las cosas así cuando escucho a una persona que yo nunca la había escuchado con ese vocabulario y decirlo? Y cómo se me va, Dios mío, qué decepción. Hay que tener libertad, pero libertad para hacer algo por el bien de nosotros. Y muchas veces esa libertad para hacer el bien de nosotros nos duele, no nos gusta, no queremos. Porque cuando nosotros hacemos todo lo que hacemos en el mundo, es que tú no tienes libertad. Tú eres esclavo, no importa lo que hagas, así tú veas lo más insignificante o lo peor, tú eres un esclavo. Es por eso que yo digo que por bueno nadie se va al cielo. Eres esclavo de tu actitud, del ser que eres, porque no te mueves y no te esfuerzas por hacer nada de buscar la verdadera libertad en hacer lo que te va a dar a conocer quién es Dios. Libertad no es hacer lo que a nosotros nos da la gana, sino hacer lo que se tiene que hacer. Y cuando venimos acá a Cristo, tenemos que hacer lo que se tiene que hacer. No solamente muchas veces por el bien de nosotros, sino por el bien de los demás. Para que incluso demos buen testimonio acerca de Dios. Por eso dice Cristo a muchos, en la Biblia habla, por causa de ustedes mi nombre es blasfemado. ¿Por qué? Porque decimos conocer a Dios, decimos que estamos con Dios, pero nuestros testimonios hablan en contra de Dios. Porque con nuestra vida que llevamos, ya sacamos todo y lo borramos a Dios y ponemos al mundo en nuestra vida. En vez de Dios estar en nuestra vida, no damos testimonio. Así que ya sabes que libertad no es hacer lo que tú te gusta, lo que tú quieres. Libertad es hacer lo que nos conviene por el bienestar de nosotros y los demás. Hablando de eternidad más que todo. Eso es libertad. Eso es conocer el camino. Dios nos manda a conocer su camino y no cualquier camino. No son los caminos que tenemos que conocer, sino el camino de Dios, el camino de Cristo. Que tenemos que pagar un precio. Hay que pagar un precio, hermano. Como esta gente. Y incluso en el versículo 24, el versículo 22, 24 de aquí mismo hecho, sigue Pablo y dice lo siguiente: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Pero ¿quién es Pablo? Fíjate. Por eso yo digo, yo no soy de las personas que todos merecen muerte. Yo escucho como yo veo noticias, veo uno de estos periodistas y dice, no merece vivir, tienen que morirse. Yo no le digo, porque yo sé que Dios puede levantar a lo peor. Es más, como digo siempre, estas personas que se califican de buenas personas, que son buenas, son las que son el obstáculo incluso más grande para que otros vengan a Dios. Porque todos quieren ser como ellos. Te estoy hablando incluso del mundo de la farándula. Todos quieren ser como ellos. Porque muchos de ellos se portan bien, no matan, no roban. Son buenas personas, son buenos padres, buenos amigos. Y todos quieren ser como ellos. Todos quieren seguir incluso su camino. Porque cuando tú ves a estos famosos, yo quiero ser como tal jugador, como el jugador de allá. Yo quiero ser como ese cantante. Quieren caminos, esos caminos, aparte del camino que tienen. Porque tienen un mal camino ante los ojos de estos famosos. Y quieren ser como ese camino y ya tienen otro camino más. De perversidad, de suciedad que ellos tienen porque quieren el camino de la fama, de ser conocido. Hay que pagar un precio, hermano. Aquí no es todo color de rosa como muchos cristianos o muchos evangélicos le pintan a los hombres. Por eso están estas iglesias como están, hermano. Y es que hay que decir la verdad. Cuando se dice la verdad, va a doler, va a molestar, va a fastidiar. Pero ¿qué hay de malo en hablar lo bueno, hermano? Porque muchos ven malo en que uno hable lo bueno de Dios, no lo bueno mío, no lo que yo creo, no lo que yo pienso. ¿Qué de malo hay ahí? Yo le digo, Señor, pero ¿qué de malo? ¿Qué le pasa a esta gente? Pero tenemos que, ¿por qué? Porque el Dios de este mundo le cegó.
Por eso, a veces uno como que pasa el tiempo, que a pesar de hablar castellano claro, no nos entendemos. Es como que necesitan ellos un traductor cuando uno les habla las escrituras. Es que yo no entiendo. Pero te estoy diciendo, es que yo no entiendo. Pero te estoy diciendo, es que yo no entiendo. Y tú vas, ¿por qué te digo? Porque tú le explicas y vas otro día, es que yo no entiendo. Señor, que es que no hablo bien el castellano yo. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Porque el Dios de este siglo es su Dios. Pero ellos siempre andan nombrando a Dios. Siempre le andan agradeciendo a Dios. Como digo, al diablo no le interesa que tú lo alabes, que tú lo adores. A él le interesa es que tú estés mal encaminado porque sabe a dónde te toca. Porque al diablo no hace falta que le levantes altar incluso. Porque te va a dejar como está. Y lo que hace Dios a través de su siervo es acercarnos a esa persona y decirle, estás mal. Mira que esto pasa. A veces hay personas que ya parece que vienen a Dios, hermano. Que ya como que quieren venir, como que... Y así están. Como que ya quieren venir, pero no vienen. Y así se pasan toda la vida. A mí me gusta el evangelio. A mí me gusta cómo hablan. Pero a mí no me gusta que me obliguen. Como que uno lo está obligando. Nosotros no obligamos a nadie, hermano. Es la preocupación de nosotros, como padre a un hijo, preocuparse de la gente, a dónde se va a ir si se llega a morir. Por ahí murió alguien que le hablaba de Dios. Pero él siempre, hermano, siempre cuando yo le iba a hablar, era de las personas que tenía preparado lo que iba a contestar. De esas personas que creen sabérselo todo. Porque yo veo las cosas que son así. Es que tú no tienes que ver las cosas así. Estas personas así que creen sabérsela todo. Lamentablemente esta persona falleció y yo me quedé, ¿quién le digo? ¡Ay, era joven! Y se encaminó por otro lado. Y murió. Se murió, sí. Señor bendito. Ya sabemos, pues, para dónde fue. Bueno, pues si alguien por ahí se acercó y le habló de Dios en sus últimos horas o minutos, gloria a Dios por ello, porque no es que murió de golpe. No fue al contado, fue a crédito, como digo yo. Puede ser. Pero que se le habló de Dios y le habló. Aquí nadie tiene excusa, hermano. Las escrituras son claras. Nadie tiene excusa delante de los ojos de Dios para no venir. Porque Dios nos da a entender que las cosas hechas hablan mejor para que sepas quién es Él. Que el hombre no tiene excusa de decir no hay Dios, no existe Dios. Solo se debe preguntar quién hizo el cielo, la tierra, las estrellas, la luna. Y en fin, hermano, nos enseña la palabra esto. De que hay que pagar un precio, hay que pagar un precio, hermano. Porque yo mismo le digo al Señor, solo dame fuerza el día que me encuentre en las situaciones, aún de los apóstoles que pasaron por esas muertes terribles, hermano. Aún por esas muertes que pasaron los héroes de la fe. Yo le pido al Señor, si algún día tengo que pasar por eso, dame la fuerza suficiente, Padre. Porque para eso me estoy preparando, porque yo no sé si me va a pasar o no me va a pasar. Pero cuando tú estás instruyéndote de Dios, vas a ser un Esteban también. Que no renegó de Dios y que aguantó y que tuvo la dicha de ver al Hijo del Hombre a la diestra del Padre y al Espíritu Santo. Fíjate, Señor, quisiera estar bien, pero la escritura es clara, dice que Esteban fue escogido entre los 7 diáconos. ¿Y cuáles fueron los requisitos para escoger a los 7 diáconos? Era que estuvieran llenos del Espíritu Santo, fíjate, 1, y de buen testimonio, 2. O sea, no solamente tiene que estar lleno del Espíritu Santo, sino de buen testimonio. Fíjate Esteban cómo murió.
viendo la gloria de Dios. Yo a veces me digo, ¿le habrá dolido las pedradas que le caían a Esteban? Pero el Señor nos llama a que estemos llenos del Espíritu Santo y que demos buen testimonio, requisito fundamental. ¿Y cómo se llenó Esteban del Espíritu Santo? ¿Cómo daba buen testimonio? Es porque nunca se apartó del camino. Es porque se mantuvo en el camino. Porque quiso ser como Cristo y somos llamados a ser como Cristo, aunque muchos no lo aceptan. Son muchos que no aceptan que tenemos que ser como Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreo 10. Vamos a verlo a Cristo en Hebreo 19 al 25. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, y esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, corazón puro. Fíjate, una de las cosas por el cual muchas veces no encontramos el camino o no vemos el camino es el velo que tenemos en cambio nosotros. ¿Sabe cuál es el velo? La carne. ¿Por qué? Porque se vive en la carne. Se vive en la satisfacción de los deseos carnales que tenemos. Aparte de que nos guste, nos fascina el mundo. Esta carne es un velo que no nos deja pasar. Cristo venció. Él nos abrió un camino nuevo. Porque en ese camino no entraban todos. Ese camino todavía estaba oculto. Ese camino del lugar santísimo. Él nos los abre para que nosotros pudiésemos entrar. Y nos invita aquí a que tengamos un corazón limpio, puro, porque un corazón, lo primero que va a ver Dios en nosotros es nuestro corazón. ¿Y cómo nos encaminamos nuestro corazón? Es leyendo Biblia, es obedeciendo la palabra, es pensando en Dios. Vas a encaminar tu vida cristiana, tu vida santa, es a través de tu corazón. Todo empieza en el corazón. No es a través de los ojos de los hombres, sino a través de los ojos de Dios. Y Dios lo primero que ve es en nuestro corazón. ¿Y qué quiere Dios? Que no nos apartemos, que continuemos, que nos mantengamos firmes en Él. Y que entremos, todos somos invitados al lugar, a entrar a ese lugar santísimo. Porque cuando tú ves más arriba las escrituras, dice que Él va a poner nuestras leyes, sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Cosa tremenda, cosa que no tenían estos siervos de Dios en el Antiguo Testamento, porque ellos querían acercarse a Dios con un corazón como le da la gana. Ante los ojos de los hombres eran santos, estaban bien, pero como dice Cristo, por dentro eran sepulcros blanqueados. Por fuera lucían bien, pero por dentro apestaban, estaban podridos. Y Dios nos manda a purificar, a limpiar nuestros corazones, nuestro cuerpo. Con el agua, con la palabra, todo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios quiere que nos mantengamos limpios en esas tres áreas. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu.
¿Por qué? Porque los ministros de ese tiempo solo se preocupaban, o los hombres de ese tiempo se preocupaban por su cuerpo, de cómo lo veía la gente. Y habían dejado a un lado de cómo lo veía Dios. Aquí mismo en Hebreos 9, versículos 6 y al 8 dice así. Así que dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora bien, es verdad que no vivimos esos tiempos del tabernáculo de Moisés, pero yo quiero que sepas que el tabernáculo que hoy nosotros vivimos es el tabernáculo de Cristo. El tabernáculo se dividía así: puerta, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Puerta, lugar santo, lugar santísimo, Cristo. Pero dice que al lugar santísimo había dos partes importantes. Dice así: había dos partes que estaba el tabernáculo: el lugar santo y lugar santísimo. Eran partes cubiertas, eran partes cerradas. Pero en una parte, el lugar santo, había sacerdotes también. Pero en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, sin contar que en el atrio habían sacerdotes ministrando la vida de los que entraban por esa puerta y enseñándole a que dejemos la carnalidad, para que después pasen al lugar santo, donde el alma tiene que venir a alabar de corazón. Y el espíritu, para que tenemos el privilegio de entrar, porque ahí no entraba nadie, hermano. Solo entraba el sumo sacerdote, los demás sacerdotes no entraban. ¿Quiénes entraban en ese tiempo al lugar santísimo? Entraban dos, que era Moisés y Aarón. Los demás no entraban. Ahora bien, hermano, tú te das cuenta una cosa. La Biblia dice ¿por qué te hablo así? Porque todos piensan que ya están en el lugar santísimo, que todos están dentro de la casa, de esa puerta que han pasado ya. No, hermano. Porque sí, ese mismo, se puede decir eso, como en el tabernáculo de Moisés, solo dos entraban. Los demás son sacerdotes, sí son sacerdotes. Pero los que traían la palabra de Dios eran dos, era Moisés y era Aarón. Los que traían la revelación de Dios eran Moisés y era Aarón. Y estos dos representan: Moisés, el apóstol. Así es. Y Aarón, el profeta. Aún cuando se muere Moisés, quedó Josué, donde dice las escrituras que pudo detener el sol y la luna y se perdió un día. Y dice las escrituras que nunca Dios había escuchado a un hombre. Fíjate. Y así tú vas a ver que fueron los sacerdotes. Siempre estaban ahí, hermano. Estos dos hombres siempre estaban ahí. ¿Por qué digo esto? Por la división que hoy en día causan las denominaciones, que dicen que son pequeñas diferencias. ¿Tú cómo sabes que el desechar
el apostolado y el profeta, al apóstol y al profeta son pequeñas diferencias. ¿Tú cómo sabes que el decir que ya los diezmos no son de estos tiempos? ¿Cómo sabes que son pequeñas diferencias? ¿Cómo tú te aseguras de eso? Son cosas serias, hermano. Solo ellos entraban y los demás no entraban. Hoy tenemos todas las posibilidades. Y todos se creen, hermano, que ya han entrado. Por eso mira, el problema no son los apóstoles, hermano. No son los profetas de este tiempo. Ya he dicho que los apóstoles son los que asientan doctrina. Porque Cristo los constituyó allá arriba en el cielo. En la casa del Padre se puede decir, allá los constituyó. Es su gobierno. Tú no puedes venir a decir al presidente de la República, ya no hay ministro de defensa, ya no hay ministros de gobierno, cuando son los principales. ¿Por qué te digo? Porque Moisés y Aarón eran los que llevaban la palabra a esos pueblos, al resto, a los ministros, a los siguientes ministros que estaban ahí. ¿Quién eran? Los maestros, los pastores y los evangelistas, se puede decir. El problema no son los apóstoles, hermano, que hoy que tú tienes que... El problema es la gente, hermano. Porque yo escucho a muchos que dicen ser apóstoles y no son apóstoles. Yo también digo, no son apóstoles. Pero por eso no quiere decir que no hay apóstoles. Porque son unos sinvergüenza, y hablemos así crudamente. Muchos de ellos son hasta ladrones de cuello blanco que engañan a la gente. Por eso yo no voy a decir no existen apóstoles. Sí hay apóstoles, hermano. Por eso están las iglesias divididas. El cuerpo de Cristo no está dividido solamente, sino está hecho añicos, está hecho pedazos. Porque no hay nadie quien asiente la doctrina de los apóstoles. No es la revelación de ellos que tú dices, sino asentar la verdadera doctrina de los apóstoles. Fíjate que los profetas de ese tiempo, es que no solamente traían revelaciones de Dios, sino que encaminaban al rey de esos tiempos. Le hablaban a la gente, hasta a la gente del mundo les hablaba, hermano. A los reyes del mundo les hablaban. O sea, no solamente estaban para como fundamentar el cuerpo de Cristo como base. No estaban solamente en el fundamento de los apóstoles que era Cristo, sino también para corregir a la iglesia, para corregir a los reyes de esos tiempos, no solamente del pueblo de Dios, sino hasta del mundo, porque hasta lo del mundo, tú lo ves a Daniel hablándole a Nabucodonosor, corrigiendo. Por eso tú ves que están haciendo todo lo que le da la gana, como le da la gana. Dios quiere un cambio en nosotros, pero no porque tú, hermano, estás mal. Como digo, mira lo que dice. A los que tienen mayor grado de dones, se puede decir, al que tiene un mayor... Fíjate, en todo... Yo no iba a hablar de esto porque yo quiero hablar esto aparte, pero te voy a dar algo interesante de esto. Es que todos dicen, es que todos somos apóstoles, dice así algunos. Se defienden así. Es que ahorita todo, porque el apóstol es un misionero, es esto. Y nosotros profetizamos, sí, es verdad. Pero te digo, te voy a dar un ejemplo natural, a ver si me lo entiende en lo espiritual. Mira la policía, todos son policías. Todos son policías. Todos andan atrás del mal. Para que no roben, para que no hagan maldad. Pero todos los policías andan así. Pero todos tienen su grado. Nadie de ellos ha desechado al general ni al coronel, base principal de la policía. Incluso del ejército mismo. No los han desechado. Todos son policías. Todos hacen lo mismo. Tienen su grado. Y Dios nos manda acá. Cuando tú ves los dones, hay un grado donde Él da a entender los de mayores. Y cuando habla de los mayores, habla
Habla de los ministros, estos ministros que vienen a ser, fíjate. Y puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego primeramente apóstoles, profetas y los terceros maestros. Pero cuando tú lees más acá dice que no despreciemos que a los de menor, es decir, el general, usted es general, sí, tráteme como que fuera más grande el soldado que está ahí. Al recluta, al que está para hacer, trátelo mejor. Trátelo como a grande. Eso te está diciendo. No se justifique, no hay justificación. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de las Escrituras, habla de que has desechado a los apóstoles. Has desechado en ninguna parte. ¿Por qué? Porque la constitución de un gobierno celestial que tiene que poner orden. Y dice que los cinco ministerios están para la edificación de la iglesia. Ahora pregunta, ¿tú crees que la iglesia está edificada? Cuando viven en completa división todos ustedes, a pesar que viven diciendo que son de la sana doctrina. ¿Por qué, como dije la otra semana, no busca la unión? Usted, no le digo yo, si ustedes me llaman, a mí no me importa ir a lavar los baños, a limpiar el templo que tienen ustedes allá. Y mucha gente lo sabe. Ahora último estuve con una persona que hacía cosas y tú sí, yo lo hago. Yo estoy haciendo eso allá, pero tú sí, yo lo estoy haciendo. A mí no me importa ir a hacer eso, con tal de trabajar con gente obediente, sometida a Dios. Porque yo no estoy viendo quién soy, hermano. Dios me enseña esto a través de las Escrituras. Es más, a veces no quiero ni discutir esto, porque a veces le digo al Señor, pero son gente más estudiada que mí, Señor, porque yo le soy franco a Dios. Son más preparados. Sí, pero están hablando lo que no es. Porque lo que ellos hablan están haciendo daño a la gente, al conglomerado humano, al ser. Seguimos en Hebreo 3. Hebreo 3, del 10 al 12 dice así. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón de malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Fíjate, hermano, te voy a decir, mira lo que pasó con esta gente de Egipto. Solo entraron, salió un pueblo grande, tenía en mi mente el otro día la cantidad que salió más o menos, porque la Biblia creo que sí lo dice, pero no me acuerdo, pero salió una cantidad grande. Y de esos, solo entraron 2 a la tierra prometida. No entraron los demás. Fue Josué y Caleb. Y todos ellos quedaron en el desierto, tirados, muertos, sepultados. Tal vez yo pienso que incluso que si vamos a recorrer por donde anduvieron esos 40 años, se van a encontrar restos fósiles de muchos israelitas que cayeron en el desierto y lo dejaron ahí enterrado. Porque no entraron ninguno de ellos. Míralo a este Datán. Por eso digo, no todos están en el lugar santísimo. Dice, por ustedes no me has hablado de Dios. Aquí todos somos santos. ¿Y qué pasó? ¿A cuántos el Señor, por esta revelación de Coré, a cuántos le quitó la vida? Este mismo hombre dice que solo a Moisés nomás le habla a Dios.
Es que están en el lugar santísimo. Y hay muchos que no han entrado al lugar santísimo. Es más, hermano, muchos mueren en el lugar santo y no en el lugar santísimo. Porque mira los hijos de Aarón, ¿dónde murieron? Ellos no murieron en el lugar santísimo, hermano, murieron en el lugar santo. Y es así como se encuentran hoy en día mucha gente, porque ahorita ya no es literal. Ahorita es espiritual, están muertos muchos. Y no vamos a hablar de estas iglesias que solo hablan de la prosperidad. Eso ya, yo creo que están hechos hasta ceniza, hermano. Pero Dios es capaz de levantarlo en la ceniza, así como levantó a Ezequiel a través de su palabra, porque el Señor profetiza y se levantó hace poco. Dios es capaz, pero esos no solo están muertos, están hechos hasta ceniza, hermano. Hay mucha gente que están hechos pedazos ya. Están verdaderamente muertas delante de los ojos de Dios. Y esto que estoy hablando de estos ministerios, hermano, tienen que estar ahí. Por favor, si alguien tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu. No pueden hacer eso. Fíjate cuántos años caminaron los israelitas en el divorcio. Por cosas insignificantes se divorciaba. Pero dice de las escrituras que Dios lo permitió por la dureza del corazón de ese pueblo. Y mira cuántos años caminaron así. Pero viene Cristo y dice, pero ya no es así. A Cristo lo provocaban. Porque, y él dijo, el divorcio provoca esto. El que se casa con la divorciada pasa esto. Y te está diciendo, es claro. Le preguntaron, ¿y Dios? Lo provocaban a Dios. ¿Es lícito dar al César tributo? Préstame la moneda. Dale al César lo que es. De la misma manera no pudo haber puesto en las escrituras. Bueno, hasta aquí llegaron. ¿Cómo vas a creer que está empezando el ministerio Cristo? Y es como un barco sin capitán. Yo sé que el capitán es Cristo, pero Cristo tiene aquí gente delegada para que lleve a su pueblo. En el tiempo de Moisés, ellos entraban al lugar santísimo, pero Dios estaba arriba. Hoy se entra al lugar santísimo, tú puedes entrar, yo puedo entrar, todos pueden entrar, sí. Pero recuerda que Cristo está allá arriba. Por eso no todos están entrando al lugar santísimo, hermano. A pesar que la puerta está abierta. ¿Por qué? Ahí te está diciendo tu corazón cómo está con Él. Si te has lavado tu cuerpo con agua pura, limpia. Que nos exhortemos unos a otros. No, dice que nos dividamos, como viven divididos. Ponte a pensar un ratito, detente un ratito ahí. Mira cuántos están divididos, cómo están divididos tantos, hermano. Si es cuestión de que te sientes y tú formas parte de esa división, aunque digas tener la sana doctrina, ¿por qué no luchas mejor por unirnos? Que a ti te van a oír, a mí no. Porque sé que no me van a oír a mí, hermano. Pero si tú estás ahí oyendo, empieza a decirle, sal de ahí, ya vamos. Si el mundo lo hace, como dije la otra semana, con su comunismo, quieren unirse. Nosotros no somos llamados a unirnos a ellos. Pero tú sí puedes reunir a los hermanos de todas estas denominaciones, más que todo lo que dice tener la sana doctrina. Porque yo me pongo a ver a esto de la prosperidad, esos son difíciles que ven, hermano. Eso va a ser una pasadera de tiempo. Pero a los otros que sí veo, son mis hermanos, es verdad, hermano, pero estamos mal. Y ya te digo, yo estoy dispuesto hasta a ir, si es posible, a lavar el baño, que los que me conocen saben que lo voy a hacer. A mí no importa. Y me voy a gozar si sé que hay obediencia, hay sometimiento. Este es el mensaje que le estoy dando ahora. Todavía falta, hermano. La otra semana vamos a hablar acerca de la verdad. Recuerda que ese camino te tiene que llevar a un lugar, conocer una realidad de Dios. Cristo te ama.
yo también te amo, cuídate mucho, recuerda que todo lo hago por amor. Si estoy equivocado, mándamelo a decir, pero de buenas maneras. Por eso no contesto así nomás, porque la gente es un poco grosera para hablar. Incluso los muchos llamados cristianos, que yo no los llamo cristianos, sino evangélicos. Cristo te llama, yo también. Amén.